Muy buenos días a los distinguidos participantes, consumidores, usuarios, proveedores y público en general. Sean todos bienvenidos a este espacio de capacitación virtual aquí de la SEDECO. El día de hoy nos acompañan colegas de la Superintendencia de Industria y Comercio de la hermana República de Colombia, quienes estarán abordando un contenido sumamente interesante y transversal referente a los recalls o alertas de seguridad de productos de consumo. Quien les habla, Rodrigo Recalde, el encargado del área de capacitación y comunicación aquí de la SEDECO. Muchas gracias a los que están en línea aquí por la plataforma Zoom, también los que nos están observando desde el Facebook. Nos acompaña virtualmente nuestro ministro, secretario ejecutivo, el abogado Juan Marcelo Estigarribia López, quien dará algunas palabras de bienvenida. Ministro, buenos días. Muy buenos días a todos, a todas. Maiteir Oru en nuestro dulce idioma guaraní, que quiere decir mis saludos para todos. Bienvenidos a este espacio de promoción y educación para consumidores, proveedores. Quiero agradecer en especial a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República Hermana de Colombia por la presentación que van a darnos hoy a todos los consumidores y usuarios de Iberoamérica. Quiero dar bienvenida también a los colegas del FIAC y a todos sus colaboradores, también a los consumidores, usuarios y proveedores quienes nos están siguiendo por las redes sociales. Así que vamos a disfrutar de esta presentación que tiene que ver mucho con la salud y seguridad de consumidores y por sobre todas las cosas resaltando el trabajo también que se está haciendo entre todas las agencias de Iberoamérica. Así que bienvenidas las presentadoras, las ponentes, y estamos aquí también para disfrutar de la presentación de la fecha. Así que adelante y muchas gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación, damos la bienvenida a la doctora Paola Pérez Banguera, directora de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, que nos otorgará unas palabras de bienvenida a este webinar. Doctora. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Un saludo especial, doctor Juan Marcelo, colegas de FIAC, colegas de esta superintendencia y de otras autoridades de protección al consumidor que nos acompañan y consumidores que nos siguen por las redes sociales. Para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy y darles nuevamente la bienvenida a esta capacitación virtual sobre alertas de seguridad de productos de consumo, organizada pues muy gentilmente por la Secretaría para la Defensa del Consumidor y Usuario de Paraguay, a quien damos un agradecimiento especial porque estos escenarios son muy importantes para articularnos, retroalimentar experiencias y poder obtener las mejores prácticas que a nivel internacional tengan nuestros pares. Hoy más que nunca desde esta superintendencia estamos comprometidos con la protección de los consumidores y la garantía del derecho a que los productos que utilizan no pongan en riesgo su vida, su salud y su integridad y por supuesto ni la de sus familias. La seguridad de producto entendemos desde esta superintendencia que debería ser el primer elemento a considerar por parte de los consumidores para tomar decisiones de consumo razonables y responsables y, por supuesto, de manera correlativa deberá ser una prioridad de productores y proveedores, pues guardan una relación directa con derechos fundamentales como la vida y, consecuencialmente, con la salud y la integridad física. Cuando hablamos del derecho a la seguridad de producto, nos referimos necesariamente a una atribución inexorable de las personas que actúan en calidad de consumidores dentro del mercado a acceder a productos que en condiciones normales de uso o en condiciones predecibles de uso no les causen daño en su salud, en su vida o en su integridad. Esto impone que los productores y proveedores deben garantizar la seguridad de los bienes que ponen en el mercado en entornos tanto tradicionales y hoy sí que es importante que lo garanticen en entornos digitales, en el comercio electrónico, dado el auge que ha tenido y el crecimiento que ha tenido este tipo de mercados con ocasión de la pandemia que hemos vivido y de las consecuencias que se han desplegado y que se han dado como consecuencia de esto. Esta superintendencia, entonces, en su calidad de
presidenta de la Red de Consumo Seguro y Salud de la Organización de los Estados Americanos para el periodo 2021 y 2022, se ha propuesto como tarea fundamental promover un consumidor informado y empoderado, que tome mejores decisiones de consumo, que tome decisiones de consumo responsables, especialmente de cara a la seguridad de producto, que es la razón de ser de este evento y que nos tiene pues hoy reunidos en esta mañana. Sumado a lo cual hemos entendido y tratamos de emitir el mensaje coherente y contundente de la necesidad de fomentar y promover la cooperación transfronteriza y el trabajo conjunto entre autoridades que hacen parte de la red en pro de la defensa de los consumidores para velar por su salud, su vida o integridad, especialmente en el comercio electrónico, en el que este trabajo articulado que elimine los obstáculos transfronterizos requiere necesariamente que las autoridades estemos muy atentas, muy coordinadas y que tengamos una comunicación muy fluida, especialmente en entornos de comercio electrónico, para identificar productos inseguros que se encuentran en los mercados digitales y tomar decisiones específicas y coordinadas en la materia que nos permita cumplir el fin único y universal, si se quiere, que es la protección de los consumidores. Sobre este punto es importante recordar que la red de consumo seguro y salud cuenta con un sistema interamericano de alertas rápidas, CIAR 2.0, en torno al tema de seguridad de producto, cuya administración y modernización fue asumida por esta superintendencia y cuyo objetivo principal está enfocado a informar a los consumidores acerca de los productos que han sido declarados inseguros y a suministrar el procedimiento o a enterarles del procedimiento que estos deben adelantar a efectos de denunciar o de acceder a las acciones que se hayan implementado en relación con la entrega del producto o con el cumplimiento de la retoma por parte de productores y proveedores cuando el producto tenga un defecto y así se haya reconocido e informado. De igual manera, lo que busca este sistema, el CIAR, es facilitar la interacción de la herramienta con los portales de gestión de alertas de los países de la región y de otras organizaciones internacionales y, sobre todo, algo muy importante, la actualización en tiempo real para lograr una comunicación global oportuna y eficaz en materia de recalls o de alertas de seguridad de producto y que todas las autoridades podamos tener acceso inmediato a esta información a efecto, insisto, de adoptar medidas coordinadas y sobre todo inmediatas y evitar con ello que se materialicen los eventos que pudieran poner en peligro la vida, la seguridad o la integridad de los consumidores. En este orden de ideas, voy a darle la palabra a Andrea Peña, que es la coordinadora del Grupo de Supervisión Empresarial y Seguridad de Producto de esta superintendencia, quien los introducirá en el tema de las alertas de seguridad de producto. Yo de corazón espero que este sea un espacio de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje, en el que podamos ratificar que como autoridades nos une un mismo fin, que es la protección de los derechos de los consumidores, y que para lograr ello, lo primero en lo que debemos trabajar constantemente y articuladamente es en educar a nuestros consumidores para que estos consumidores sean empoderados, conozcan las autoridades que los protegen, conozcan las acciones legales con las que cuentan y puedan denunciar de manera oportuna todos aquellos eventos que puedan poner en riesgo su vida, su salud o la integridad y consecuencialmente podamos adelantar las acciones necesarias para cuestionar y sancionar estos actos por parte de quienes intervienen en el comercio que pueden desconocer los derechos de los consumidores. Muchas gracias de nuevo, SEDECO, ministro Juan Marcelo, muchas gracias por este importante escenario y los dejo con Andrea Peña, entonces, coordinadora de esta superintendencia. Doctora, muchísimas gracias por la intervención, por el acto de apertura. Mencionar que el objetivo de este espacio es, bien como lo dijo, educar y generar conciencia sobre la importancia de ser consumidores responsables y proveedores comprometidos con la propia sociedad. Les recuerdo para aquellas personas que deseen de la certificación digital, pueden agregar en los comentarios sus nombres, apellidos que utilizaron para registrarse en el formulario digital de inscripción. Esto a fin de verificar justamente y corroborar la asistencia a este curso y poder obtener estos certificados que son totalmente gratuitos.
También recordamos que se pueden realizar consultas, comentarios, reflexiones. Al final del evento tenemos 5 a 10 minutos de tiempo como para poder intercambiar ese tipo de contenidos. A continuación haré una breve reseña del historial profesional de nuestros disertantes que se encuentran en línea. La señora Andrea Peña es abogada de la Universidad Militar Nueva Granada con estudios de especialización en Derecho Administrativo y maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional dedicados principalmente al funcionamiento del Estado, la protección del consumidor en el campo de la seguridad de productos y los asuntos regulatorios del mercado. Actualmente es coordinadora del Grupo de Supervisión Empresarial y Seguridad de Productos. También le acompaña el señor Juan David Ricopolo, es abogado e internacionalista de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Anteriormente ha trabajado en la Oficina de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y en el sector privado en la firma Brigard y Rutía. Actualmente desempeña sus labores en la Oficina de Asuntos Internacionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Así que, estimados colegas, un gusto compartir con ustedes. El espacio es suyo. Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias y muchas gracias nuevamente a Sedeco por la invitación. Voy a empezar a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? Sí, la estamos viendo. Sería perfecto. Perfecto. Entonces, como dice la primera diapositiva, hoy vamos a hablar de lo que es el derecho a la seguridad de los consumidores, que para muchas personas no es tan claro, que a veces cuando nos dicen seguridad de producto no entendemos de qué concretamente nos están hablando, y por eso, para que lo tengamos un poco más claro, vamos a empezar con unas preguntas. ¿Sí? Vamos a empezar con unas preguntas que cada quien se va a hacer en su casa, que cada quien se va a responder en su casa, pero esto principalmente para empezar a orientarnos sobre qué es eso de seguridad de producto, por qué es importante para mí conocer de seguridad de producto y por qué cuando hablamos de seguridad de producto hablamos no solo de un derecho que es importante para los consumidores en su calidad de compradores o de personas que acceden al mercado para adquirir bienes y servicios y satisfacer una necesidad, sino inclusive de la importancia que esto representa para nosotros como personas que hacemos parte de un mercado y que participamos como compradores y que adquirimos bienes y servicios. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es si sabemos por qué deben fijarse las cuerdas de las cortinas o de las persianas a la pared. No sé si ustedes lo sepan, pero les voy a mostrar algunos ejemplos de por qué deberíamos tener esta precaución en nuestros hogares. Lo primero, y esto pues obviamente es un ejemplo no real, es porque los niños pueden enredarse en estas cuerdas. Y esto ha pasado y existen ejemplos reales de accidentes que se han presentado en las casas en los que los niños terminan enredados en estas cuerdas de las persianas, al igual que algunas mascotas. Y este segundo sí es un ejemplo real. Entonces, al igual que las mascotas, los niños pueden enredarse en estas cuerdas y quedar atrapados como lo vemos en la imagen inicial. Por eso es importante que las cuerdas de las cortinas o de las persianas que tenemos en nuestras casas estén fijadas a la pared. Lo segundo es si sabemos por qué también los muebles deberíamos fijarlos a la pared. Y también les voy a mostrar un ejemplo de por qué. Y estos son accidentes que se han presentado en muchos países del mundo. De hecho, en Estados Unidos se inició una campaña de seguridad muy grande para fomentar el hecho de que los muebles que se comercializan, los muebles de este tipo, que son generalmente muebles livianos, muebles de armado, se fijen a la pared y de que las personas que comercializan estos muebles incluyan dentro del armado de los muebles digamos, las partes necesarias para que estos muebles se adhieran a la pared y podamos evitar este tipo de incidentes. Otra pregunta, no sé si ustedes han verificado y saben por qué deberían verificar si su carro, si su automóvil tiene un airbag de Takata, por ejemplo. Y aquí les advierto, incluí unas imágenes reales que pueden ser un poco impactantes, pero esto para que también nos vayamos concientizando de la importancia de conocer
cuándo hay campañas de seguridad, qué productos hacen parte de campañas de seguridad y por qué yo como consumidor debo verificar si los productos que uso en mi casa, que uso en mi vida cotidiana, hacen parte de una campaña de seguridad. Este es un ejemplo de un accidente real que se presentó con un airbag de Takata y les voy a contar muy rápidamente en qué consiste el defecto de los airbags de Takata. Los airbags de Takata, fabricados por Takata, tienen unas condiciones que generan un desgaste con el paso del tiempo y cuando se exponen a altas temperaturas. Entonces, digamos que estos incidentes, de hecho, muchos estudios que se han hecho coinciden en señalar que estos incidentes se presentan más en países donde existen altas temperaturas, porque las altas temperaturas, como les decía, y el transcurso del tiempo hacen que los airbags se empiecen a desgastar. Entonces, ¿en qué consiste este desgaste? Los airbags por dentro tienen unas partes metálicas que son las que contienen el propelente que hace que el airbag se infle de una manera muy rápida cuando se presenta un accidente. Como este desgaste va generando que estas piezas metálicas se oxiden y empiecen a perder fuerza, lo que ha pasado es que cuando el airbag debe desplegarse para proteger a una persona que está en el vehículo, se despliegue junto con las piezas metálicas que lo componen, de manera que estas piezas metálicas salen disparadas a una velocidad y con una fuerza tan impresionante que generan heridas como las que estamos viendo en estas fotografías y desafortunadamente han derivado en la muerte de algunas personas. Esto es importante, ¿por qué? Porque la campaña de Takata es una de las campañas más grandes a nivel internacional que involucra varias marcas de vehículos, casi todas las marcas de vehículos que circulan en el mercado y un gran número de vehículos. Entonces es importante que si no lo han hecho, verifiquen si su vehículo tiene un airbag de Takata. De los que son defectuosos, se comuniquen con el representante de marca en su país y acudan para que les hagan el cambio de la pieza. ¿Listo? Y lo último, y esta es una campaña relativamente reciente, pero también muy importante, no sé si ustedes saben por qué las mecedoras de Rock and Play de Fisher Price son inseguras. Entonces les voy a contar. Este tipo de mecedora que están viendo en la imagen fue declarada insegura porque tiene varios elementos que la hacen insegura. Lo primero es que tiene un punto de sujeción únicamente de dos o un cinturón de sujeción mejor, de 2 puntos. Esto permite que el bebé se pueda mover libremente hacia los lados. ¿Qué pasó? ¿Y por qué Fisher Price decidió retirar estas mecedoras del mercado? Porque se presentaron muchos accidentes en Estados Unidos en los que el niño se daba vuelta sobre sí, quedaba boca abajo y por el mismo diseño de la cuna, que es como un huevito, este diseño impedía que el niño se volcara nuevamente hacia arriba y pudiera respirar de forma normal. Entonces, varios niños tuvieron incidentes, bebés en Estados Unidos, cuando se voltearon sobre sí, quedaron boca abajo y sus papás tal vez no estaban en ese momento atentos y los niños se asfixiaron. Entonces, por eso esta mecedora de Rock and Play de Fisher Price es insegura y si la tienen en su casa deberían devolverla y solicitar la devolución del dinero o el cambio por otro producto. Ahora sí, entonces, con esta pequeña aclaración, les voy a nombrar los temas que vamos a abordar. Primero, ¿qué es la seguridad de producto? Algunos conceptos básicos para que entendamos fácilmente de qué nos están hablando cuando hacen referencia a la seguridad de producto y al derecho que yo tengo como persona y como consumidor de que los productos que me vendan no sean inseguros y no puedan causarme daño a mí o a mis familiares. Lo segundo, ¿qué son las campañas de seguridad? Parece como un concepto muy complejo, pero vamos a ver que es algo muy sencillo y muy importante. Y por último, mi compañero Juan David les va a hablar de una base de datos de productos inseguros, concretamente el Sistema Interamericano de Alertas Rápidas, que suena muy complejo, pero no es otra cosa que una base de datos en la que ustedes pueden consultar los productos que han sido declarados inseguros en las Américas. Es una base de datos que recoge la información de productos inseguros de las Américas, de los países de la Organización de Estados Americanos. Con esta introducción vamos a empezar entonces. ¿Qué es la seguridad de producto? Y como les decía, para entender más fácilmente qué es la seguridad de producto, vamos a revisar unos conceptos básicos. Estos conceptos son conceptos que tenemos en la regulación colombiana, pero sé que son conceptos que se manejan a nivel regional e inclusive internacional sobre seguridad de producto. Entonces,
¿qué es el derecho a la seguridad? El derecho a la seguridad que tenemos todos como personas y obviamente como consumidores es que los productos que nos venden no nos causen daño en condiciones normales de uso y a que seamos protegidos contra las consecuencias nocivas que puedan tener algunos productos. Entonces acá es importante hacer una distinción entre qué es un producto inseguro y qué es un producto peligroso. ¿Sí? Un producto peligroso es un producto que por su misma naturaleza ya lleva implícito un peligro. ¿Sí? Entonces el ejemplo más claro y el ejemplo típico es un cuchillo, un arma de fuego. Esto es un producto peligroso porque por su misma naturaleza ya lleva implícito un riesgo para la salud de las personas. Un producto inseguro, por el contrario, es un producto que para nosotros no representa ningún riesgo ni ningún peligro, como los que les acabo de mencionar, como una cuna, ¿cierto? Como un vehículo. Nosotros no esperamos que la cuna o que el producto que utilizamos tenga un riesgo que pueda hacernos daño, que pueda hacerle daño a las personas que lo utilizan. Esta es la diferencia entre un producto inseguro y un producto peligroso. Entonces, ¿qué comprende el derecho a la seguridad? Que los productos que me vendan no sean inseguros, ¿cierto? Esos productos normales que no llevan implícito ningún riesgo. Pero además, que los productos nocivos o que llevan implícito algún riesgo tengan la información o sean comercializados con la información suficiente para que yo no me vea perjudicada o perjudicado por ese riesgo implícito que ya tiene ese producto. ¿Listo? Entonces ahí tenemos claro el concepto de derecho a la seguridad. Ahora, ¿qué es seguridad como tal? Entonces, la seguridad, en el caso de seguridad de producto, es la condición del producto, del bien o servicio, conforme con la cual en situaciones normales de utilización no representa riesgos irrazonables para la salud o integridad de las personas o de los consumidores. ¿Y por qué resaltamos acá la parte de no representa riesgos irrazonables? Porque pese a que los productos deben ser usados de acuerdo a las consideraciones del fabricante o a las recomendaciones del fabricante, existen algunos riesgos derivados de un uso no conforme, pero que el fabricante puede prever porque son razonables. Entonces acá vamos a hablar de un ejemplo típico nuevamente, que son los juguetes. ¿Cierto? No siempre los niños utilizan los juguetes de acuerdo a las recomendaciones. ¿Por qué? Porque son niños y los niños generalmente utilizan los juguetes por su misma naturaleza, por su misma condición. Pueden utilizar los juguetes o darles a los juguetes un uso no adecuado, pero siempre previsible. Y aquí es muy importante si nos están acompañando fabricantes o productores que tengan en cuenta también que ustedes son responsables por ese uso no previsible de algunos productos. Y el ejemplo típico, como les decía, son los juguetes. Los juguetes pueden tener un uso no previsible, pero sí razonable. ¿Cuál puede ser un uso no previsible? Y que se ha tenido en cuenta, de hecho, en la regulación de muchos países. Que los niños se introduzcan los juguetes a la boca, ¿cierto? Es un uso no adecuado, porque tal vez el juguete no está diseñado para ser introducido en la boca, pero es un uso razonable y es un uso previsible que los fabricantes o productores o comercializadores deben tener en cuenta al momento de poner los productos en el mercado. ¿Y qué se ha tenido en cuenta, por ejemplo, en este caso, en este tipo de productos? Que los juguetes no tengan un contenido alto de plomo, ¿cierto? Por ejemplo, que la pintura que se utiliza en los juguetes no tenga contenido de plomo, precisamente porque aunque el juguete no esté destinado a ser introducido en la boca, puede pasar que el niño lo introduzca en la boca y por eso debemos tomar precauciones. ¿Listo? Entonces, esa sería la definición de seguridad. Ahora vamos a ver qué es la definición de producto inseguro como tal. Entonces, el producto inseguro como tal es un bien mueble o inmueble, también puede ser un inmueble, que por un error de diseño, de fabricación, de embalaje, inclusive un error de información, no ofrezca la razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho. Y aquí volvemos nuevamente al concepto de razonable e irrazonable, ¿cierto? Entonces acá retomamos el hecho de que el producto debe tener todas las condiciones para que me ofrezca una seguridad razonable, teniendo en cuenta que yo le dé un uso adecuado o que inclusive le pueda dar un uso inadecuado, pero que yo pueda prever como fabricante o como productor comercializador del bien o servicio. Y aquí hay algo importante, ¿cierto? La seguridad está ligada también
a un error que tiene el producto, y este error puede ser de diseño, de fabricación, de embalaje, inclusive de información. Y por eso ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de errores que han tenido algunos productos y que con ocasión a ese error no ofrecen la razonable seguridad o no son seguros para las personas. Este es el primer ejemplo, ¿cierto? Este es un tipo de máscara cuya comercialización fue prohibida porque tiene un error. Entonces acá lo importante es entender un poco de qué tipo de error estamos hablando. En este caso estamos hablando de un error de diseño. ¿Por qué? Porque la máscara no tiene orificios que permitan a las personas respirar de manera natural, ¿cierto? Impiden una respiración natural porque no tienen orificios en nariz ni en boca. Entonces, este es un ejemplo de un error de diseño que hace un producto inseguro. El segundo ejemplo es esta cuatrimoto, y en este caso el error que nosotros identificamos fue un error de información. ¿Por qué? Porque el producto estaba siendo comercializado como si se tratara de un juguete, y no es un juguete, es un producto que debe ser manipulado únicamente por un adulto. Tiene algunas condiciones específicas esta cuatrimoto, digamos, para que no nos confundamos. Hay algunas que sí pueden ser manipuladas por niños únicamente, pero este ejemplo es porque esta cuatrimoto alcanza velocidades hasta de 60 kilómetros, y pues claramente un niño no tiene la habilidad de manejar un producto o un vehículo que alcance una velocidad tan alta en condiciones seguras. Lo otro era que como se comercializaba con un juguete, no se daba suficiente información sobre las condiciones de manipulación segura. Entonces, por ejemplo, que debe utilizarse casco, no se exigía el uso de casco, no se exigía el uso de otros implementos de seguridad para garantizar que la persona que manipulara o usara este producto lo hiciera en condiciones seguras. Por eso en este caso hablamos de un error de información. Y digamos que en el caso de los juguetes, este es un error que suele cometerse y que es muy importante. En el caso de juguetes deben indicarnos siempre cuál es la edad mínima recomendada para que un niño utilice el juguete. Es un niño de 3 años, un niño de 4 años, es un niño de 7 años, y esto es muy importante porque los niños, a medida que van adquiriendo edad, van adquiriendo experiencia y pueden manipular mejor los juguetes, de manera que si son más pequeños van a tener menos habilidades para manipular los juguetes, y eso puede hacer que el juguete se convierta en un producto inseguro. Lo último, o el último ejemplo, es el error que tiene este producto, que es un error de fabricación. ¿Y por qué es un error de fabricación? Porque en este caso al producto se le incluyó una batería que no soportaba las temperaturas a las cuales estaba expuesto por la manipulación que le daban los consumidores. Entonces, esta batería no cumplía con la función que debía cumplir, y por esta razón se convirtió inseguro porque la batería se sobrecalentaba y llegaba en ocasiones incluso a explotar. Entonces, esto es simplemente para que veamos cuándo puede haber un error de diseño, de información o de fabricación que haga un producto inseguro. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hablar entonces de lo que es una campaña de seguridad, ya teniendo claro qué es la seguridad de producto, por qué yo tengo derecho a la seguridad, cuál es la responsabilidad de productores y proveedores o fabricantes de garantizar la seguridad de los productos que ponen a disposición de las personas. Y ahora sí vamos a hablar entonces de qué es una campaña de seguridad o recall, como se le conoce en otros países. Una campaña de seguridad no es otra cosa que un procedimiento, ¿cierto? Es un procedimiento que tiene que adelantar cualquiera de los miembros de la cadena de producción, distribución y comercialización que participan en un mercado cuando tienen conocimiento de que ellos han puesto en el mercado un producto inseguro. Entonces, como vimos, un producto que tiene un error, que por ese error se puede convertir en en inseguro. ¿Y qué tipo de error? Un error de diseño, de fabricación, de embalaje, de información y demás, como lo acabamos de ver. Con ocasión a esto, ellos tienen que adoptar unas medidas correctivas para garantizar que ese producto que ya tiene un error no vaya a causar daño a las personas.
Y estas medidas correctivas deben incluir siempre los productos no despachados, los que no se han puesto en manos de los consumidores, y obviamente los productos que ya se han puesto en circulación, que ya se han puesto en manos de los consumidores. Entonces acá vamos a revisar algunos aspectos un poquito más complejos de lo que implica, por ejemplo, cuando un productor o proveedor o un miembro de la cadena de producción, distribución y comercialización tiene conocimiento de que un producto es inseguro. Hay varios aspectos y estos son como indicios para que tengan en cuenta las personas que comercializan o que fabrican productos, indicios de que un producto, un bien o servicio puede ser inseguro. Entonces, lo primero es que ha sido informado de que el producto representa un riesgo para la salud o para la seguridad. ¿Y cómo ha sido informado? Esto puede ser a través de los consumidores, y por eso es importante que quienes participan de la cadena de producción, distribución o comercialización de bienes y servicios tengan muy en cuenta las quejas que reciben de consumidores, los reclamos que reciben de consumidores, porque puede que estas quejas y estos reclamos sean un indicio de que algún producto puede representar un riesgo para la salud de las personas. Lo segundo puede ser a través de otro miembro de la cadena de comercialización. Entonces, por ejemplo, yo soy distribuidor de X producto y veo que varias de las personas a las que yo les distribuyo el producto me están generando alertas sobre algún fallo de ese producto que puede poner en riesgo la salud de las personas. O puede ser por información de terceros. En este caso puse el ejemplo de asociaciones médicas porque en Colombia nos ha pasado. En Colombia tuvimos un ejemplo de una alerta que nos comunicó una asociación de médicos, concretamente de oftalmólogos, sobre la comercialización de algunos apuntadores láser con una potencia muy alta que estaba generando daños en las retinas de las personas, porque esto era vendido como si se tratara de un juguete. Las personas lo manipulaban sin ninguna precaución, apuntaban a los ojos de otras personas y esto estaba generando varias quemaduras o reportes de varias personas con quemaduras en la retina. Entonces, por eso puse acá el ejemplo de un tercero como una asociación médica. Porque el miembro de la cadena de producción, distribución o comercialización conoce que el producto incumple alguna norma técnica o un reglamento técnico o una norma sanitaria. ¿Y esto cómo se puede dar? Primero, porque se genere una nueva norma que implique que ese producto debe cumplir un reglamento técnico y yo me doy cuenta que mi producto no lo cumplía, ¿cierto? Esto puede pasar. O porque yo me doy cuenta que en otro país se exige a ese producto cumplir con una norma técnica para garantizar la seguridad de las personas. En mi país no se exige, pero yo veo que en realidad esa norma técnica sí es necesaria para garantizar la seguridad de las personas. Entonces, esta puede ser otra forma en la que un miembro de la cadena de distribución, producción y comercialización conoce de que un producto es inseguro. Otra forma es porque se da cuenta de que el producto tiene un error que lo hace inseguro, y como decíamos, puede ser un error de diseño, fabricación, información, embalaje, inclusive conservación. ¿Y cómo se puede dar cuenta? Existe en la normativa europea, que es la normativa en la que nos basamos en Colombia por lo menos, una forma de hacer evaluaciones de riesgo a los productos para saber si de pronto ese producto representa un riesgo para las personas. Entonces, ¿para qué se hacen estas evaluaciones de riesgo? Como les decía, se hacen para establecer el riesgo asociado a un producto que ha presentado alguna falla y que ha producido o puede producir un accidente. Esta evaluación se hace para determinar el nivel de riesgo que tiene ese producto y adoptar las medidas que correspondan para garantizar que ese riesgo asociado a ese producto no vaya a causar daño a las personas. ¿Qué medidas se pueden adoptar? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la máscara que veíamos, pues el ejemplo nos implica que ese producto puede reformularse, ¿verdad? Puede rediseñarse para garantizar la seguridad de las personas. ¿En qué consiste ese rediseño? En abrir orificios que permitan la respiración natural. Puede ser una medida de reparación. Entonces, si el producto, y esto generalmente pasa en las campañas de seguridad de vehículos, como las campañas de seguridad de vehículos hacen referencia a una pieza o una parte concreta de un vehículo, la forma de solucionarlo generalmente es reparando el vehículo, ¿cierto? Pero definitivamente cuando el producto no admite reparación, lo que debe hacer la persona, lo que debe hacer el miembro de la cadena de producción, distribución y comercialización es recoger el producto que tiene en sus estanterías, en sus bodegas, destruirlo,
¿cierto? O tomar alguna medida que garantice que ese producto no va a ser comercializado y recuperar el producto que tienen los consumidores, porque ya se da cuenta que ese producto no puede ser reparado o no puede ser solucionado el riesgo o el defecto mejor que tiene y con ocasión al cual representa un riesgo para las personas. Voy a explicar muy brevemente y muy rápidamente cuáles son los pasos para hacer una evaluación de riesgo de acuerdo a la directiva europea. Esto, yo sé que acá nos acompañan muchos consumidores, pero sé que también nos acompañan personas de la industria a las que les interesaría saberlo, pero además porque consumidores, como consumidores también deberíamos saber qué se revisa cuando se hace una evaluación de riesgo para nosotros inclusive tenerlo en cuenta en nuestras casas. Entonces, lo primero que se revisa es la descripción del producto. ¿De qué producto estamos hablando? Y concretamente en esta descripción del producto se revisan este tipo de cosas. El nombre del producto, ¿cierto? Un vaso, un computador, un celular. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces el nombre del producto puede implicar ya un uso del producto o puede implicar, si se trata de un juguete, que es un juguete, o puede implicar alguna condición del producto que sea importante para determinar si es seguro o no. Las características, cómo está diseñado, cuál es el tamaño, cómo fue fabricado el producto, cómo se comercializa, y esto también es importante teniendo en cuenta quién compra el producto, ¿cierto? Entonces, se comercializa en qué tipo de presentación. De pronto hay productos que se comercializan en presentaciones muy pequeñas que impiden que las personas lean la información de seguridad que está contenida en esos empaques. ¿Qué publicidad se utiliza? ¿Cierto? Y esto es importante principalmente cuando se venden productos dirigidos a niños y niñas. ¿Qué publicidad, cómo le estoy vendiendo yo el producto a los niños? ¿Y qué información se suministra? Y aquí también es importante, por ejemplo, la presentación del producto y que esa presentación permita que yo como consumidor acceda a la información de seguridad que tiene ese producto. Entonces, el cuarto punto, que está muy ligado a los anteriores, es el público objetivo. ¿A quién va dirigido el producto? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, muchas de las campañas de seguridad que se reportan, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, involucran productos destinados a niños y niñas. Y precisamente es por eso, porque los niños y niñas son consumidores que tienen un menor nivel de precaución al momento de manipular productos y que por esta misma razón deben acceder a productos que cumplan con todas las condiciones de seguridad, de manera que impidan o que se reduzca al mínimo el riesgo de que ese producto represente algún peligro, pueda ocasionarles algún daño. Entonces acá les traje la clasificación de consumidores que trae la norma europea también, para que veamos cuando hablamos, por ejemplo, de un consumidor más vulnerable y que requiere una protección especial, o cuando de un consumidor normal. Entonces, según la clasificación europea, los consumidores muy vulnerables, es decir, aquellos respecto de los cuales mi producto debe tener aún más precauciones de seguridad, son los niños muy pequeños que van desde los 0 hasta los 36 meses, o personas con alguna discapacidad importante y compleja que por esto mismo no puedan entender correctamente o fácilmente cómo deben usar los productos. Consumidores vulnerables, que en este caso serían los niños mayores de 36 meses y menores de 8 años, los niños de 8 a 14 años inclusive, y otras personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, pero parcialmente discapacitados, o adultos mayores. Y esto es importante porque en algún estudio que se hizo, se determinó que una persona, un adulto mayor, concretamente mayor de 65 años, suele cometer los mismos errores o tener la misma imprudencia que tienen los niños pequeños, niños entre 36 meses y 8 años. Y por eso los adultos mayores están considerados como consumidores vulnerables. Concretamente, por ejemplo, en Colombia, hay unos reportes que realiza el Instituto de Medicina Legal de Colombia sobre los accidentes más frecuentes que se presentan. Y hay una categoría que son los accidentes que se presentan en el hogar. Este tipo de accidentes que se presentan en el hogar, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, suelen presentarse o suelen repetirse en niños entre 36 meses y 8 años, y en adultos mayores. ¿Sí? Este tipo de incidentes suelen repetirse en estas dos categorías, y por eso es que en este caso hablamos de consumidores vulnerables.
y los demás consumidores, que serían todos aquellos que no entren en ninguna de las categorías anteriormente mencionadas. Entonces, por eso es importante tener en cuenta también el público objetivo. Y lo último es los usos del producto. Y aquí es importante, como les decía y recalco, tanto el uso normal del producto como un uso que sea anormal, pero previsible. ¿Cierto? Un uso que no sea el que se ajusta a las recomendaciones del fabricante, pero que preveamos que se puede dar. ¿Listo? Y en este caso, como les decía, el ejemplo típico son los juguetes. Después de hacer la descripción del producto, de revisar las condiciones del producto como tal, vamos a plantear unas hipótesis de lesión para establecer también la gravedad de las lesiones que se pueden presentar. ¿Qué es una hipótesis de lesión? Una hipótesis de lesión es un escenario imaginario en el cual se presente el incidente o el accidente con este producto, y por eso en ese mismo escenario vamos a verificar qué lesiones podrían presentarse. Entonces, por ejemplo, en algún momento se hizo la verificación de una hipótesis de lesión que consistía en revisar cuántas veces, o si es posible, que un secador, que en el secador se quede atrapado el cabello de las personas. Este fue un estudio que se realizó en España, y con ocasión a este estudio se incluyó en los secadores un motor o una barrera que protegía el motor o que aislaba el motor, de manera que no pudiera atrapar el cabello de las personas en la rendija de los secadores. Entonces, digamos que la hipótesis de lesión sería imaginarnos el escenario en el que una persona está utilizando el secador. Puede ser una persona, o generalmente es una persona con cabello largo, ¿cierto? Entonces, en esa hipótesis de lesión o en ese escenario, el cabello de la persona queda atrapado en la rendija del secador. Entonces, ya teniendo este escenario, vamos a imaginarnos qué lesiones podría causar este escenario, este accidente. Entonces, que se presente una laceración, ¿cierto?, del cuero cabelludo por el jalón del cabello, que se presente simplemente una herida por el desprendimiento del cabello. Bueno, vamos a imaginarnos qué lesiones podrían presentarse, y en esas lesiones también vamos a empezarnos a imaginar cuál es la gravedad de esas lesiones. Entonces puede ir desde un simple jalón, que no me va a generar una lesión muy mayor, a un desprendimiento de bastante cabello que pueda generarme una irritación o una herida en el cuero cabelludo. Ya teniendo esta hipótesis de lesión y este tipo de lesiones que podrían presentarse, vamos a calcular, este sí ya es un cálculo un poco más matemático, estadístico, complejo, cuál es la probabilidad de que esas lesiones se presenten. Y la probabilidad la vamos a obtener evaluando cada paso del escenario, ¿cierto? El escenario, qué pasos implica para que se pueda llegar hasta el accidente en el que se causa una lesión. Entonces, por ejemplo, el primer paso sería que una persona encienda un secador para secarse el cabello. El segundo paso sería que la persona acerque mucho el secador, por poner un ejemplo. En ese segundo paso, el tercer paso sería entonces que el cabello efectivamente queda atrapado en la rendija del secador, y así sucesivamente vamos a ir evaluando paso a paso la hipótesis de lesión para tener al final un resultado de qué probabilidad existe. Digamos que inclusive dentro de la directiva europea se dice que este es el paso más complejo, porque calcular la probabilidad de que una lesión se presente es muy difícil. Y aquí es importante apoyarse en ejemplos de accidentes reales que se hayan presentado. Estos accidentes reales van a podernos dar de manera más clara una probabilidad de que esa lesión se presente. Y por último, ya teniendo tanto la hipótesis de lesión con la gravedad de la lesión y la probabilidad, vamos a calcular el nivel de riesgo. El nivel del riesgo del producto sería entonces la combinación entre la gravedad de la lesión que puede presentarse con ese producto y la probabilidad de que esa lesión ocurra, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar que hay un nivel de riesgo elevado, leve o bajo, y de acuerdo a ese nivel de riesgo, lo importante es saber qué medidas debo adoptar para impedir que en efecto ese evento o esa hipótesis de lesión se materializa y pueda causarse daños a las personas. Entonces, esto así muy rápidamente para contarles cómo cuál es la otra forma en que un miembro de la cadena de producción, distribución o comercialización puede advertir que uno de sus productos es inseguro. Otra forma es porque tiene noticia de que el producto ya fue declarado inseguro en otro país, o de que un producto similar al que comercializa o con las mismas características fue declarado inseguro en otro país o por otro comercializador.
En este caso, él ya teniendo ese indicio debería adoptar alguna medida, perdón. Y por último, puede ser cuando la misma autoridad de protección al consumidor decide evaluar ese producto para establecer si es inseguro o no e imparte una orden a los miembros de la cadena de producción, distribución y comercialización para que inicien una campaña de seguridad. Esto puede pasar, ¿por qué? Porque muchas veces los consumidores no acuden a quejarse directamente al productor o al proveedor, o aunque lo hacen, el productor y el proveedor no adoptan ninguna medida. Entonces la autoridad se entera por algún medio de comunicación o se entera por una queja que recibe, una denuncia que recibe de las personas de que ese producto puede ser inseguro e inicia una actuación para verificar precisamente a través de una evaluación de riesgo si en efecto ese producto puede ser inseguro y en ese caso, en caso de establecer que sí lo es, ordena a los miembros de la cadena de producción, distribución y comercialización iniciar una campaña de seguridad. Entonces, digamos que esto para explicarles un poco cómo alguien puede tener conocimiento de que su producto es inseguro. Ahora, ¿qué medidas deben adoptarse en el marco de una campaña de seguridad? Como les decía, las medidas deben incluir los productos no despachados, es decir, los que aún están en poder de la cadena de producción, distribución y comercialización. Y respecto a estos, ¿qué deben hacer? Deben aislarlos, marcarlos, asegurarse de que ese producto no llegue a las personas, a los consumidores, y si es del caso, corregir el defecto o destruir el producto cuando no pueda corregirse el defecto. En el caso de los productos que ya se encuentran en manos de los consumidores, creo que alguien tiene abierto el micrófono. Estoy escuchando. José Orduz. Bueno, para el caso de los productos que ya se encuentran en manos de los consumidores, ¿qué deberían hacer? Entonces, en este caso, pues deben informar tanto a los consumidores como a las autoridades que el producto tiene un defecto. Deben reparar los productos que tienen en sus manos para poderlos volver a poner en circulación, o deben recoger el producto y recuperarlo de los consumidores, y en este caso siempre deben devolver el dinero a los consumidores, el dinero que pagaron por ese producto, o intercambiar el producto por otro que ellos comercialicen. ¿Listo? Entonces estas son las medidas que deben adoptar respecto a los productos no despachados y los puestos en circulación. Ahora vamos a hablar concretamente respecto de las medidas que deben adoptar de manera inmediata los miembros de la cadena de producción, distribución y comercialización de acuerdo a su rol dentro de esta cadena. Entonces, estamos hablando de un fabricante o importador. ¿Qué debería hacer? Suspender la producción o la fabricación del producto y suspender las órdenes de compra, no vender más este producto. Debe informar a sus comercializadores y distribuidores y a la autoridad sobre el defecto del producto y las medidas que va a adoptar. Debe obviamente suspender la comercialización, como lo decíamos. Debe informar a los consumidores que ya compraron ese producto, y si no tiene bases de datos, debe informar a través de medios idóneos sobre el defecto de este producto para que los consumidores que lo tengan en su poder lo lleven para que sea reparado o lo devuelvan si es que el producto no admite reparación. Y deben ordenar la custodia de los productos que no se han despachado, como les decía ahorita, para marcarlos y evitar que lleguen a los consumidores finales. ¿Qué debe hacer un distribuidor o comercializador? Debe obviamente suspender la distribución y comercialización del producto, debe solicitar información al productor sobre las medidas que se van a adoptar para garantizar que ese producto no llegue a los consumidores. Debe informar a la autoridad de protección al consumidor y debe informar también a los consumidores, como lo vemos más adelante, y también deben ordenar la custodia de los productos que no han vendido para evitar que esos productos lleguen al consumidor final. ¿Qué recomendaciones se dan cuando se trata de informar a los consumidores sobre una campaña de seguridad? Lo primero es que se utilice información accesible, ¿cierto? Que se utilicen medios de comunicación a los que cualquier consumidor pueda acceder fácilmente, y que se provean canales de comunicación eficientes donde los consumidores puedan recibir información de la campaña de seguridad y del procedimiento que deben adelantar para acceder a la campaña de seguridad. La información debe ser clara, ¿cierto? El consumidor debe entender que se trata de una campaña de seguridad. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces los productores, los fabricantes o los proveedores utilizan otros nombres para informar sobre campañas de seguridad, y esos otros nombres pueden confundir a las personas. Entonces les llaman garantía extendida.
Y la persona dice, ah, no, pero como pues yo no he tenido problemas con mi producto, pues ¿para qué lo voy a llevar a una garantía extendida? O piensan de pronto, no, esa garantía extendida me la van a terminar cobrando, entonces mejor no lo llevo. O en otras ocasiones hemos visto que le llaman campañas de servicio. Entonces, cuando llaman campañas de servicio, pues la persona dice, no, eso seguramente va a ser para revisar el producto, decirme que tiene algo y después cobrarme por esa reparación o lo que sea. Entonces, por eso es importante que cuando le informen a los consumidores sobre la campaña de seguridad, enfaticen en que se trata de proteger su seguridad. Se trata de una campaña para garantizar que ese producto no les cause daño. Y lo otro también es que muchas veces el nombre técnico de la falla del producto impide que los consumidores entiendan de qué le están hablando. Entonces, por eso también es importante la información clara sobre cuál es el defecto del producto. ¿Qué es lo que tiene ese producto y cuál es el riesgo derivado de ese defecto? Ah, no, es que el producto tiene piezas pequeñas y esas piezas pequeñas el niño las puede introducir en la boca, se las puede tragar y esto le puede generar asfixia. Cuando a mí me dicen eso, pues ya yo como consumidor digo, no, es importante tomar una medida, es importante acudir a la campaña de seguridad. Pero si a mí me dicen, en algunas ocasiones puede pasar que el niño se introduce el producto en la boca y muy rara vez se desprende una pieza y esa pieza puede atorarse. O sea, si no me lo dicen de manera clara, pues eso va a desincentivar que yo como consumidor participe en la campaña de seguridad. Entonces, por eso es muy importante la información clara y es muy importante indicarle al consumidor que este es un procedimiento gratuito, que no le va a generar ningún costo, porque lo que hemos visto es que el hecho de que no se informe hace que los consumidores asuman que es algo por lo que les van a cobrar y eso también desincentiva la participación de los consumidores en las campañas de seguridad. Debe informar claramente cuál es el producto, ¿cierto? ¿Qué producto es? Y debe indicar claramente cuál es el riesgo asociado al uso del producto. Entonces, como les decía, si es asfixia, es asfixia. No lo disfracemos, no lo digamos de otra forma. Entonces, eso es importante. Y ahora, ¿qué información debe suministrarse tanto a la autoridad como a los consumidores? ¿Cuáles son los datos mínimos que deben incluirse en los reportes? Primero, una identificación clara del bien, incluida la referencia si es necesario, el número de lote, la fecha de importación o producción, las fechas y lugares de comercialización y el número de unidades afectadas con el defecto. Para facilitar la comprensión de la campaña de seguridad, debe incluirse una fotografía o una imagen representativa o una representación gráfica del bien implicado en la campaña de seguridad, para que si de pronto el producto o el bien tiene un nombre muy técnico, el consumidor pueda saber de qué le están hablando a través de esta imagen o esta fotografía. Debe describirse muy claramente el defecto, el riesgo y si hay casos reportados deben darse a conocer para que también las personas se vean obligadas o quieran participar de la campaña de seguridad. Y esto también lo recalco porque nosotros como consumidores, y me incluyo, a veces no le prestamos la importancia que amerita el tema de las campañas de seguridad. Y hemos visto que algunas personas de la industria, algunas fabricantes son muy responsables y hacen un esfuerzo grandísimo en las campañas de seguridad. Y cuando vamos a revisar la participación de los consumidores es mínima. Y hemos visto casos en los que incluso lo llaman a la persona y le dicen, mire, yo voy y recojo el producto, le doy uno nuevo, le devuelvo el dinero y las personas dicen, no, no, gracias, no me interesa. Entonces, digamos que aquí también es un llamado a los consumidores para que revisen si los productos que utilizan hacen parte de una campaña de seguridad y también para que participen de las campañas de seguridad, devuelvan los productos, dejen de usarlos o los lleven para que sean reparados porque esto puede salvarles la vida. Lo cuarto es los datos de los distribuidores o comercializadores para que el consumidor sepa a dónde acudir, a dónde puede ir, qué le queda más cerca, qué le queda más fácil para acceder a la campaña de seguridad. La descripción del tipo de acción que se tomará, entonces usted debe devolver el producto y se le va a reintegrar el dinero, se le va a cambiar por otro producto, o usted debe llevar el producto, nosotros lo reparamos de manera totalmente gratuita y se lo devolvemos ya reparado. Debe informarse claramente cuál es la solución. Y por último, debe informarse cuál es el procedimiento, ¿sí? ¿A dónde debo llevarlo?
¿Qué debo llevar? ¿Debo llevar todo el producto? ¿Debo llevar una parte del producto? ¿Cuánto se va a demorar el procedimiento? Y esto es importante, por ejemplo, en el caso de las campañas de seguridad de vehículos. ¿Cierto? Como les decía, las campañas de seguridad de vehículos generalmente implican la reparación del vehículo. Creo que no tengo reporte de ninguna campaña de seguridad que haya implicado recoger el vehículo y devolver el dinero. Entonces, en este caso es importante que el consumidor sepa en qué va a consistir la reparación y cuánto tiempo va a demorar esa reparación para que él también sepa a qué se enfrenta cuando acude a una campaña de seguridad. Digamos que hasta aquí lo más importante de lo que implica qué es la seguridad de producto, qué es una campaña de seguridad y por qué es importante. Y aquí, como les decía, me gustaría resaltar ya para terminar dos aspectos fundamentales. Primero, que no es cierto que las campañas de seguridad generen mala reputación para las empresas. Y de hecho lo que hemos visto es que cuando una empresa es responsable, inicia las campañas de seguridad, las informa de manera adecuada y da y suministra o provee de canales eficientes de comunicación con los consumidores, las campañas de seguridad generan confianza en los consumidores, generan una confianza de que ese productor es responsable y de que me está informando y está tomando las medidas que corresponden cuando se da cuenta de que su producto no cumple con algunas condiciones de seguridad. Pero del otro lado también la responsabilidad de los consumidores, la responsabilidad de informarse sobre las campañas de seguridad, de acudir a las campañas de seguridad cuando los contacta un proveedor o un productor y les dice, mire, es que este producto tiene este defecto, debo repararlo o debo recogerlo porque puede causarle daño. Entonces, esto también para que lo tengamos en cuenta. Y ya, pues, hasta aquí va mi presentación. Los dejo con Juan David, que les va a hablar sobre bases de datos de productos inseguros y concretamente sobre el CIAR, que es la base de datos que recoge los productos que han sido declarados inseguros en las Américas o por parte de los países que hacen parte de la Organización de Estados Americanos. Muchísimas gracias y si tienen dudas las estaré resolviendo al final. Bueno, muchas gracias, Andrea, por esa muy útil y pedagógica presentación. En verdad estoy seguro que a todos nos fue muy interesante. Bueno, ahora les voy a compartir pantalla. ¿Sí están viendo mi pantalla? Perfecto, Juan David. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora les extiendo un muy cordial saludo desde la Oficina de Asuntos Internacionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Mi nombre es Juan David Rico y es un gran placer poder contar con una breve participación en este importante evento virtual, en especial en esta oportuna y muy relevante conversación que ha sido generada por la SEDECO el día de hoy en relación a los recalls y la seguridad de producto. En ese sentido, a continuación y de forma muy sencilla, abordaremos en qué consiste esta herramienta llamada el CIAR, es decir, el Sistema Interamericano de Alertas Rápidas, que es un elemento central de la red de consumo y seguro y salud de la Organización de Estados Americanos. Es decir, esta red es una organización que comprende autoridades internacionales encargadas de la protección del consumidor o específicamente de la protección de la recolección o protección del consumidor respecto de productos inseguros. En ese sentido, el CIAR tiene como objetivo eh, brindar una plataforma que busca centralizar todas las alertas generadas por los países miembros de la OEA. Es decir, es un portal web en donde los estados informan sobre recalls o campañas de seguridad respecto de productos inseguros. La utilidad recae para autoridades y consumidores, pues en este portal es que autoridades pueden informar respecto de recalls llevados a cabo internacionalmente y también del mismo modo consumidores lo pueden hacer. Y en ese sentido, la efectividad recae es que si una autoridad se entera o tiene conocimiento de un recall internacional llevado a cabo por otra autoridad homóloga, este también puede llevar a cabo medidas efectivas en contra de ese producto inseguro antes de que ocurra esa situación riesgosa o insegura respecto a sus consumidores, brindando así
una protección más eficaz e incluso puede coordinar actividades a nivel internacional en contra de este producto. En ese sentido, se le facilita a la autoridad poder acceder a este tipo de información sin tener que recurrir a cada uno de los portales nacionales de recolección o de campañas de seguridad o de recalls. Pero bueno, ¿cómo nace el CIAR? Este nace, como les mencioné anteriormente, en la Organización de Estados Americanos y específicamente en la Red de Consumo y Seguro y Salud de la OEA. Primero, en el 2014, se lanza el CIAR, una versión embrionaria, por así decirlo, del CIAR, una versión inicial, durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA. Y tras unos años, en el 2019, se establece la necesidad de contar con un nuevo administrador del CIAR, y es en ese momento cuando la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia asume esa responsabilidad de ser el nuevo administrador. No obstante, en el traslado de esta administración se evidencian unas fallas en el sistema y unas debilidades técnicas y tecnológicas que no permiten este traslado. Por lo tanto, la SIG y la Secretaría General de la OEA firman un nuevo acuerdo de cooperación para implementar un nuevo diseño del CIAR, que se llamaría CIAR 2.0, que busque resolver las fallas y las obsolescencias que contenía el anterior sistema. Y a finales del año pasado es que se da el lanzamiento de un nuevo sistema eh, llamado CIAR 2.0. ¿Qué beneficios tiene? Es que recoge las principales funciones del antiguo sistema, pero en una interfaz, en un ambiente mucho más amigable, intuitivo y dinámico, para que tanto consumidores, autoridades, cualquier persona pueda interpretar y pueda leer estas alertas de seguridad llevadas a cabo internacionalmente. En ese sentido, esta plataforma que, como les mencioné anteriormente, recopila y centraliza todas las campañas de seguridad realizadas por los estados del continente americano, permite facilitar la consulta. En ese sentido, cualquier persona se puede conectar a este sistema y puede recibir alertas. Pero no se queda ahí. Esta nueva plataforma posee nuevas funcionalidades, como te permite ver noticias, permite también personalizar las alertas. Por ejemplo, si yo quiero recibir, si un usuario quiere recibir alertas solo de vehículos automotrices, entonces puede personalizar el sistema de este modo. También contiene cursos, talleres y capacitaciones. Y asimismo, abre la posibilidad a que sea integrada con otros portales de gestión. Es decir, el CIAR, como les he venido mencionando, es un sistema que recopila alertas en el continente americano, pero también existen otros portales de gestión de alertas, como es el RAPEX en Europa. A nivel asiático también existe un nuevo sistema, a nivel global también se busca implementar un sistema. Entonces, este nuevo portal permite sincronizar las alertas con otros portales internacionales, facilitando de este modo la consulta no solo regional, sino también internacional. Ahora, ¿qué nuevas funcionalidades posee este CIAR 2.0? Puede no solo consultar alertas, que es la función básica del CIAR, sino, como les he venido mencionando, también puede consultar noticias, talleres, hay eventos, hay un calendario de eventos, y por ejemplo tiene funcionalidades que no contaba el anterior sistema, como el Atlas de Consumo Seguro y Salud. ¿En qué consiste esto? Es una matriz comparativa de donde un usuario puede consultar y comparar los marcos jurídicos que rigen las campañas de seguridad o que rige la recolección de productos inseguros. Entonces, por ejemplo, se pueden en este sistema comparar los sistemas o el régimen jurídico argentino con el colombiano y cuáles son las diferencias. Entonces, lo cual puede ser muy importante para un usuario o una autoridad que busca mejorar su implementación jurídica. También, como les he venido mencionando, tiene reportes personalizados, documentos de interés y muchas cuestiones también relevantes relacionadas con este tema.
Entonces, aquí unos breves ejemplos de cómo es la interfaz del sistema. Como se puede evidenciar en la campaña, aparecen los elementos respecto a los cuales se está llevando a cabo las campañas de seguridad de producto. Por ejemplo, aparece un carro, un juguete, una repisa, em, un bien consumible. Entonces aparece la foto para que sea de fácil acceso, como digamos visiblemente, se puede identificar fácilmente por la persona que lo consulta y se presentan varios detalles al hacer clic en cada uno de estos elementos, por ejemplo, detalles, porque es inseguro, porque sí, porque en esencia porque embiste cierta inseguridad, el modelo específico y dónde se está llevando a cabo el recall. En ese sentido, la autoridad que, por ejemplo, ve que se está llevando un recall de un producto y tiene conocimiento de que ese producto también es comercializado en su país, en sus propias fronteras, pueden llevar a cabo medidas em, efectivas para hacer una campaña de seguridad respecto del mismo. Y también pues brinda un panorama al quien lo consulte, un panorama general de los recalls a nivel americano. Y como se dan cuenta, se presenta de una forma sencilla, fácil y de fácil acceso. Asimismo, pues para los estados miembros se inscriben en una cuenta y pueden subir estas alertas de seguridad que pueden ser consultables por los consumidores e igual muestra información de cómo los consumidores pueden informar de productos inseguros a sus autoridades a nivel interno. Asimismo, como les mencioné, cuentan con noticias, con datos de interés, eventos y muchas otras funcionalidades que no se presentaba en el anterior sistema y o se presenta en este de forma dinámica y de fácil acceso para cualquier persona que busque o que esté interesado en este tipo de cuestiones. Ahora bien, pues desde la Superintendencia de Industria y Comercio, como presidente de la Red de Consumo y Seguro y Salud, pues en verdad seguimos atentos y esperamos que les haya gustado esta presentación y que en verdad sigan utilizando este sistema que en verdad es muy útil y que permite tener un panorama general, una visibilidad general de los recalls a nivel internacional. Entonces, para concluir, muchas gracias por su atención y muchas gracias a la SEDECO por permitir este espacio de intervención y por supuesto al señor ministro. Muchas gracias, estimado Juan, también a Andrea. La verdad que muy interesante y valiosa la presentación. Nuevamente agradecer la predisposición, el tiempo, el interés que han demostrado en participar en este espacio. Bien lo dijeron ustedes de educación. Estamos convencidos aquí que es necesario justamente avanzar en ese tipo de procesos e iniciativas para construir un mercado responsable entre consumidores y proveedores. Vamos a verificar el chat si hay algunas consultas, algunas reflexiones. Estamos viendo aquí a Bolaño Febe, Carlos Bogado, Jorge Daniel Ibarra. Excelente disertación. ¿Usan algún software libre para automatizar los procesos de seguimiento de seguridad referente al aviso de la incidencia y la efectividad de la solución? En síntesis, desde el comienzo hasta el final para generar un manual de soluciones. Creo que el CIAR también es una herramienta importante para ese tipo de planteamientos. La siguiente, Karen Jiménez Galeano, son varios aspectos que deben considerar las empresas al momento de lanzar un producto al mercado responsablemente. Impecable presentación, felicitaciones. Ilan Venegas, buenas. Shirley, Denise Brun, también, Cari Arrúa, es lo que vamos teniendo aquí desde el chat de los comentarios en el Facebook. También hay una consulta: ¿qué beneficios obtiene una empresa con la comunicación sobre los recalls o alerta de productos? Estimados colegas, dejo las preguntas sobre la mesa.
Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Pues yo creo, y hablando concretamente sobre la última pregunta que formulaste, que uno de los beneficios más grandes, y como le decía, lo decía durante la presentación, que puede tener una empresa cuando inicia una campaña de seguridad, es la confianza que genera hacia los consumidores. Y yo creo que hablando también como consumidor en este caso, es mejor que una empresa o que una compañía me informe de manera responsable cuando evidencia que un producto tiene un defecto y que ese defecto puede causar daño a las personas. Para mí es mejor que me lo informen y que yo pueda acudir a la campaña, devolver el producto o llevarlo para que lo reparen, a una empresa que prefiere guardar silencio y que únicamente cuando se presenta, algún incidente o algún accidente, adopta medidas o decide adoptar medidas. Creo que eso puede generar inclusive un efecto contrario, y es un efecto de desconfianza, y que el consumidor tenga a ese empresario como un empresario que no es responsable de su actividad y que no me informa oportunamente sobre el defecto que ha identificado en ese producto. Entonces creo que también es importante que los empresarios sepan cómo comunicar las campañas de seguridad, y creo que si lo saben hacer de manera clara, utilizando canales que sean accesibles para los consumidores, primero van a lograr que la campaña avance rápidamente y van a poder dar un alcance a la campaña en menor tiempo, y eso también es importante para los consumidores. Y segundo, van a generar confianza en los consumidores como empresarios responsables y empresarios que prefieren primero garantizar la salud de las personas, que debería ser el objetivo, antes que seguir comercializando un producto que ya han identificado como inseguro. Totalmente, doctora. La siguiente consulta, según la experiencia colombiana, ¿cuáles son los rubros que presentan mayores alertas? Bueno, sobre eso, y creo que inclusive no solo en Colombia, sino lo que hemos evidenciado en otros portales de alerta sobre productos inseguros, es que los sectores en los que más se inician campañas de seguridad son, en primer lugar, el sector de vehículos automotores, pero creo que eso también tiene una razón, y es que estamos hablando de un sector muy responsable, y aquí quisiera resaltar eso. El sector de vehículos automotores generalmente es un sector muy responsable, que toma muy en cuenta las campañas de seguridad y que las tiene como una prioridad. Entonces, es en el sector que más se generan reportes de campañas de seguridad, y podría decir que el segundo sector, por lo menos en la experiencia colombiana, es el sector de juguetes o de productos dirigidos a niños y niñas, porque, y me imagino y creo yo que es precisamente por el público objetivo al que van dirigidos estos productos, que requiere una protección especial, que se generan más reportes de campañas de seguridad. Entonces, si tuviera que escoger dos, principalmente serían esos dos. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, cumpliendo el programa del evento, vamos llegando al final de este webinar. Recordarle a todos nuestros consumidores, usuarios, proveedores, que están las líneas de contacto con la SEDECO habilitadas. Estamos en el Facebook como SEDECO Paraguay, en el Twitter, @SEDECOPY. Estimado ministro, vamos llegando al final de este evento. Nada más que agradecer a la Superintendencia de Industria y Comercio, también a la Superintendente Delegado, la abogada Rocío Soacha, quien amablemente también accedió a que los funcionarios de la Superintendencia hoy estén presentes con nosotros, a Andrea, a Juan David, excelentes presentaciones y por sobre todo bien claros y precisos al momento de brindar este webinar. Así que muy agradecido a todos los presentes por su conexión aquí en este espacio digital que sirve para seguir formando consumidores responsables y proveedores comprometidos. Quedamos aquí hasta un próximo evento, y por sobre todas las cosas quiero desearles que tengan un excelente resto de jornada. Muchas gracias. Excelente, ministro. Con esto damos entonces por finalizada esta actividad, así que pasen bien. Hasta luego. Hasta la próxima capacitación. Muchas gracias, un buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, hasta buen luego. día.